Bueno, bienvenidos al podcast de la Universidad del Futuro, episodio número 106. Muy contentos de tener invitados a este programa, amigos y amigas que hemos compartido en diferentes momentos de la vida. Y en este caso, pues vamos a compartir vamos a estar hablando un poco de geometría sagrada, que es el tema para hoy, con una invitada muy especial, Jenny Durango, que se encuentra en Manizales, en San Peregrino. Y bueno, es una alegría volver otra vez a articular una conexión con ustedes, con los cuales pues con Juli, contigo pues nos hemos encontrado en diferentes momentos de la vida, con Juliana allá en Manizales cuando estudiamos y bueno, vamos a estar hablando de estos temas que son muy importantes para la Universidad del Futuro que tienen que ver con los simbolismos, ¿cierto? Que hay en las formas, en las figuras y cómo eso puede ayudarnos no solo a darnos como herramientas para autoconocimiento, sino que una cosa muy bonita al ver los videos que ustedes andan haciendo es que también nos muestra también una posibilidad de profundizar en un conocimiento de muchas culturas, de culturas antiguas, de sabiduría perenne, y me parece eso como maravilloso, como toda esa información que está condensada en cosas como tan sencillas que parecen ser la geometría, pero como que eso está conectada también con principios de donde se conectan las cosas con todo, todo empieza a tener como un orden y eso me parece como muy maravilloso. Y bueno, eso tiene un profundo significado para este programa porque en la Universidad del Futuro, que es un experimento que estamos construyendo de educación, ¿cierto? Superior, una cosa muy importante tiene que ver con la educación holística. Entonces, es maravilloso poder descubrir y conversar contigo lo que están haciendo, lo que están proponiendo también ustedes. Y bueno, Jenny, bienvenida a conversar un rato. Pues primero agradecerte muchísimo, Andrés. Hemos tenido la oportunidad de llevar una amistad de muchos años gracias a Julián, que es parte también acá de Mandala Taller Creativo. Y, y lo lindo es que hemos tenido muchos puntos en común en cómo debe ser para nosotros que tuvimos como unas educaciones muy tradicionales, cómo debería ser la educación a partir de, ¿cierto? A partir de todos estos cambios generacionales y demás. Y entonces te agradezco mil por dejarnos compartir un poquito de esto en que, en que trabajamos nosotros, que es la geometría. Chévere, Jenny. Bueno, para ir introduciéndonos, chévere poder conocer algo de ti, que te puedas presentar y cómo llegaste también a, a estos temas de la geometría. Pues yo sé que tú estudiaste diseño visual, ¿cierto? Y has estado como muy interesada en los tiempos más recientes, pero si podrías contar cómo llegaste ahí, cuáles fueron como las motivaciones para estar como profundizando en este tema y que les puedas comentar a quienes están escuchando estos programas ese camino, cómo lo has venido andando y cómo tus intereses, inclinaciones y investigaciones frente a ese tema. Dale. Bueno, yo, como tú lo mencionabas, estudié diseño visual en la Universidad de Caldas, acá en Manizales. Lógicamente en diseño se ven cosas que a mí me llamaban mucho la atención, como eran psicología de la forma, como era semiología, todo el significado del simbolismo, y siempre me gustó como mucho leer y saber como mucho esa parte del diseño y sobre todo volcarme a un diseño que ayudara a las personas. Todavía no tenía muy claro qué parte de como hacia dónde volcar el diseño a esa parte como de ayuda, pero era como algo que yo siempre tuve como pendiente. Hubo un momento de mi vida en que fui diagnosticada de ansiedad, ya en historia personal, y trabajando con mi psicóloga, pues me encontré con la meditación y resulta que por la misma ansiedad no soy muy buena meditadora, porque mi cabecita no se queda quieta. Y pues eso pasaba también en diseño, y todo el tiempo creando, todo el tiempo pues como llenándose de conocimiento, de colores, de formas. Y resulta que hay una meditación muy linda que se llama meditación activa. Y yo empecé a estudiar meditación activa por medio de las mandalas. Me certifiqué como instructora en terapia, como terapeuta con mandalas en algún momento hace como ya 7 años y empecé a trabajar como terapeuta de mandalas. Y además pues hacía
mis productos, algunos de los que ven acá atrás, que tenían que ver con el diseño, con las mandalas, con todo este conocimiento, pero siempre pensé que algo más faltaba. Y pues gracias a esto que cambió el mundo de la pandemia, tuve la oportunidad de entrar a hacer como una maestría, yo digo que es mi maestría porque es una carrera de 2 años, en profesionalizarme en geometría sagrada. Esto a mí me cambió la vida en muchas maneras, porque encontré la forma de meditación perfecta para mí. eh, Aprendí a canalizar toda esa ansiedad, entendiéndola como un maestro y no como un enemigo, sino como parte de mi vida que podía utilizar para algo más. Y en algún momento de la vida dije, tengo que empezar a compartir esto. Yo no me puedo ir de este mundo sin enseñarle a muchas personas como yo que hay otras herramientas para estar bien. Y ahí nació ya como tal el proyecto de Mandala Taller Creativo como formadores en lo que nosotros llamamos geometría arte terapéutica. Ya luego yo hice diplomados y trabajé en estudiar arte terapia. Si bien desde el diseño ya tenía la base, pues necesitaba la base más desde la psicología. Entonces como que me actualicé en ese tema y desde allí pues ya vengo trabajando hace 2 años ya como tal solo en eso. Y bueno, Jenny, yo recuerdo también, hace como 10 años también cuando era profesor de educación infantil en artes, también hubo como un interés de explorar esto de la geometría sagrada, trabajábamos los ojos de Dios y incluso intentábamos configurar el aula también como con principios de esas geometrías también, mezclando el arte de la tierra, mezclando también que las estudiantes, recuerdo, exploraran los patrones geométricos que hay en su cotidianidad, en la naturaleza, en las hojas, en las flores, y era muy maravilloso porque pues acercaba a las personas a unas contemplaciones muy profundas. Incluso también otro ejercicio que hacíamos mucho en, con las estudiantes era como explorar la geometría que hay a través de las pupilas y concentrarnos, hacer meditaciones en relación como mirándonos a los ojos y contemplando. Como esos ejercicios de contemplación fueron maravillosos y ellas también después de hacer esas exploraciones meditativas, pues exploraban también a través del hecho plástico figuras y Claro. formas, y ahí salieron cosas maravillosas y fue algo que me motivó mucho en un tiempo. Me gustaría que empezáramos a hablar un poquito de eso de la geometría sagrada, qué es eso de geometría y sagrada, porque bueno, pues si uno hace un poco de historia, en las artes liberales, una de las artes en el Quadrivium hablaban de que la geometría era algo muy importante en el estudio y en la formación de las personas. Y bueno, y eso de lo sagrado, ¿a qué se están refiriendo? Como para las personas que de pronto no han escuchado sobre el tema, pues tener un contexto más amplio, me gustaría esa primera introducción. Bueno, empezando, toda la geometría es sagrada. No hay una geometría aparte de la sagrada, toda la geometría es sagrada, por eso nosotros ya tratamos como de no utilizar tanto la palabra sagrado, aunque acá lo voy a explicar porque pues realmente es como el tema que las personas llegan a buscar de pronto en internet. Geometría realmente significa la medida de la tierra. Geo es tierra, metría, medida, y eso desde el griego antiguo, pero realmente es la geometría universal, o sea, la medida de todo el universo, pero no la medida desde estos aparaticos llamados reglas con centímetros y metros, sino medida a partir de la proporción. La proporción es realmente cómo se mide la geometría. Por ejemplo, una de las peleas que yo tengo con los centímetros y con este tipo de herramientas, más allá de que sirvan, de que sean muy útiles, Mm. es que, por ejemplo, no nos hemos podido poner de acuerdo en una sola medida. Nosotros acá medimos en centímetros, pero si vamos a Estados Unidos, allá miden en pulgadas. Entonces ahí hay como un juego de egos en esa parte de las medidas. Entonces nosotros en geometría sagrada trabajamos con proporción. Y la proporción sí es algo totalmente universal. O sea, todos compartimos proporciones en nuestro cuerpo, todos comparten, la naturaleza trabaja a partir de las proporciones, las hojas, las flores, los frutos tienen una proporción a partir de ese todo. Entonces, la geometría es la medida o la proporción de todo lo existente.
Y el sagrado viene de algo muy bonito y es de el respeto por. A nosotros, y más en estos contextos que crecimos del sagrado, como eso intocable, inmutable, a lo que había que tenerle miedo, entonces pues aún acercarse a lo sagrado es como muy difícil. Pues resulta que la palabra sagrado realmente significa es todo lo que es digno de respeto. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, si es todo lo que es digno de respeto, pues absolutamente todo es digno de respeto. Yo Mm. soy digna de respeto, mi entorno es digno de respeto, el otro es digno de respeto. Entonces todos somos seres sagrados. Entonces, si todos tenemos geometría y todos somos dignos de respeto, pues absolutamente todo es geometría sagrada. Ujú. Qué bonito esa implicación de también de lo sagrado, como esa reverencia por todo, ¿cierto? Como tú lo estás planteando, como una dignidad más universal hacia todo lo vivo y hacia todas las cosas que están a su alrededor. Y era una visión que antiguamente muchas culturas tenían también en su relación con el entorno, como unas capacidades de ver todo como con vida. Ya un paradigma pues más reciente pues Exactamente. nos ha mostrado todas las cosas separadas, y es una de las cosas que me parecería chévere que pudiéramos profundizar acá, porque cuando hablamos de geometría también, y cuando hablamos de esto de geometría sagrada, también hablamos de patrones que se replican en muchas cosas en el universo, y esa inteligencia es algo como misteriosa, que le hace a uno profundizar tanto en lo que uno ve, pero en cosas también como muy, como de ¿cierto? De cómo se regenera también la vida. Cuando uno ve que de pronto una planta tiene unas capacidades de regenerar, el cuerpo cuando se corta también se regenera, y hay unos principios también en lo vivo que son maravillosos, que se replican, y uno lo ve como en varias escalas. En los estudios que ustedes han hecho, me gustaría que nos contaras un poco de ejemplos de cómo poder empezar nosotros como ciudadanos a encantarnos también en ver esa geometría sagrada, y cómo nos permite también vernos a nosotros mismos, que eso es lo que también me parece lindo de lo sagrado, y es como una relación como con lo divino en nosotros, como con la sacralidad de la vida y de la Exactamente. existencia, eso como, porque eso en educación ha venido teniendo mucha fuerza en los últimos años, y creo que va a seguir teniendo, es un gran patrón también que a futuro vamos a tener que seguir lidiando con ese tema, pues no solamente explorar el mundo exterior, sino también cómo el conocimiento nos permite hablar de nosotros mismos. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de cómo ustedes pueden llevar, y cómo la geometría sagrada puede enriquecer también los procesos de educación. Mm. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el nivel educativo, nosotros trabajamos con adultos. Yo decidí trabajar con adultos por varias razones. Primero, pues porque es el lenguaje que yo hablo en este momento. Y segundo, porque me sorprendió muchísimo una vez que escuché a un doctor muy famoso que se llama Joe Dispenza, que decía que había en los estudios anteriores del cerebro, que es mi órgano favorito, un concepto de que a partir de los 35 el cerebro se empezaba a ir muriendo porque ya no teníamos neurogénesis ni teníamos procesos pues entre las neuronas. Y resulta que estudiando geometría sagrada, pues lo que descubrimos fue que lo que pasa es que a los 35 nosotros llegamos a un punto de comodidad donde no queremos, donde ya tenemos como lo necesario para seguir nuestra vida y no aprendemos más. Entonces, pues si no aprendemos más, pues no hay neurogénesis, porque pues ¿qué van a hacer las neuronas si no están aprendiendo? Entonces, nosotros trabajamos con adultos precisamente para poder seguir movilizando y generar recordaciones, porque es que estas geometrías nosotros ya las conocemos incluso intuitivamente desde lo que se llama el inconsciente colectivo, y Mm. por eso esta geometría, es la más conocida, que es la flor de la vida, se ha conocido desde Islandia hasta México, pasando por la China, por Egipto, por la India, y se va replicando porque es un conocimiento de la humanidad. Ujú. Y es muy lindo porque resulta que nosotros en algún momento cuando estamos formándonos celularmente, después de que el óvulo ha sido concebido con el espermatozoide, en algún momento nosotros somos la flor de la vida.
Entonces, este patrón, cuando nosotros lo trabajamos, pues empezamos a trabajar a nosotros mismos desde el orden perfecto. Y cuando nosotros empezamos a trazar y a meditar con estas figuras, pues lo que estamos llamando es otra vez a todo nuestro sistema a ordenarse nuevamente, a ordenarse emocionalmente, como me pasó a mí con la ansiedad, a ordenarse nuevamente con los pensamientos. Entonces uno se vuelve como más juicioso en qué piensa, qué dice, cómo lo dice, mucho más coherente también en su discurso. Empieza también a ordenarse físicamente, hay una sanación física muy grande, realmente el nivel de enfermedades que se repiten en las personas que trabajan con geometría son muy bajitos, y personas que llegan, por ejemplo, con procesos ya como fibromialgias o enfermedades degenerativas que se sabe que no van a sanar del todo, al menos se logra estabilizar. Entonces eso significa que a través de lo que se hace, las células recuerdan y se van a ordenar. Entonces esto es puro orden. La geometría es orden y le recuerda al cuerpo cómo es el orden a través de todo, a través de la mirada, a través del trazo, a través de la meditación, y hace un proceso muy bonito también que es poder vivir en conciencia plena. Cuando uno vive en conciencia plena es cuando sale a un parque y se da cuenta de esos patrones que hay en el árbol, en Mm. la flor, que uno está en la cocina y corta una cebolla, corta un tomate y se da cuenta, por ejemplo, que en el tomate aparece el árbol de la vida, que en la papaya aparece la estrella de 5 puntas que está relacionada con mi cuerpo porque está manifestado mis 5 extremidades. Entonces empieza también uno a relacionar qué estoy comiendo, qué estoy consumiendo, qué estoy viendo. Entonces empieza como un cambio de vida muy bonito a través de la geometría. Sí, buenísimo. A mí me gustaría también que, bueno, entonces ustedes están proponiendo una formación, ¿cierto? Si pudiéramos comentar, invitar también a las personas de cómo se está viviendo, qué módulos tienen, son los procesos que a nivel educativo, pues, están como, quieren ustedes como integrar en las personas y contar un poquito más de eso para ir como dándole cauce como a ese curso y ya hablaríamos de otros temas, Jenny. Mm. Dale, perfecto. Pues nosotros tenemos ya hace 2 años, claro que este año le hemos cambiado el nombre, antes se llamaba Talleres Vivenciales de Geometría Sagrada, que este solito ha ido creciendo. Yo creé un módulo de Geometría Sagrada básica hace 2 años, y a medida que las personas iban pasando ese módulo, que eran de 2 meses, me decían, y ya cuando se acabe, ¿qué vamos a ver? Y yo decía, por Dios, yo qué les... Listo. Entonces te estaba contando que esto ha sido así un crecimiento biológico. Yo pongo esto como un crecimiento biológico. Yo creé un solo módulo que duraba 2 meses de geometría básica, y las demás personas que iban entrando me iban diciendo, Jenny, ¿qué más, qué vamos a ver entonces en el otro módulo? Y en este momento tenemos 9 módulos creados. Eh, Digo creados porque las personas que van más adelantadas van en el módulo 7. Se ha ido creando como a medida que ellos lo han ido pidiendo, y ha sido un proceso muy lindo que a partir de este año ya empezamos a llamar como geometría arte terapéutica. Primero para que fuera un diferencial, porque realmente esto que nosotros hemos hecho ha sido creado a partir de, primero, de los estudios que hemos hecho, pues yo diseñadora, Julián arquitecto, la arte terapia, el conocimiento personal a partir de lo que ha pasado por el cuerpo, porque lógicamente yo vivo la geometría. Ha sido para mí la herramienta salvadora en esos momentos donde he necesitado estar bien mentalmente y físicamente. Y entonces ha sido muy lindo el crecimiento. Nosotros una vez al mes damos un taller gratuito para que la gente vaya, conozca, se antoje, mire cómo es el proceso de la geometría.
y ya a partir de ahí es que hemos ido recolectando personas que ya se han ido sumando a nuestra propuesta como tenemos dos propuestas, una virtual, totalmente virtual en plataforma Hotmart, donde las personas solitas manejan su tiempo a través de nuestros videos, y otra donde sí son acompañamientos uno a uno, que yo me conecto así como estamos tú y yo y hacemos nuestra clase de geometría, que es muy linda porque también se va trabajando desde la personalización de lo que necesita cada uno. Si necesita esto para, es psicólogo y quiere dárselo a sus pacientes, o es una persona que sufre de ansiedad y quiere vivirlo ella, o simplemente quiere tener un momento. Tengo también estudiantes que es como el ratico que se sacan para ellos en toda la semana. Entonces dicen, claro, cuando yo me siento contigo es mi rato de meditación y entonces yo vengo acá es a meditar contigo mientras trazamos. Entonces ese es como lo que hacemos desde el proceso y lo que nosotros ahora llamamos formación de geometría arte terapéutica. Y bueno, ya es un curso, ya son 9 módulos y bueno, muy chévere porque los estudiantes van pidiendo más y va exigiendo también para ustedes como los facilitadores del espacio, pues seguir aprendiendo. Me gustó algo que tú dijiste Claro. y me pareció muy importante y es que llegado a los 35 años, ¿cierto? Pues, cierto, también Rudolf Steiner hablaba de los septenios, podría ser el quinto septenio. Exactamente. Y hay unos momentos de la vida donde ese conocimiento eh, del pensar en el bienestar, en la serenidad, en tener espacio para uno, pues van siendo más importantes. De pronto cuando uno es joven está como muy impulsado en hacer y en hacer. Y me parece muy chévere como que tener espacios para los adultos donde ese aprendizaje pueda seguirse dando, donde se puedan seguir estableciendo conexiones, porque recuerdo mucho que hay un filósofo que se llama Arthur Koestler que hablaba que la creatividad tenía que ver eso como con organizar y hacer conexiones con cosas diferentes y eso ayuda a mantener también pues un organismo más vital, más activo y se puede seguir aprendiendo por el resto de la vida. También es buena parte de la iniciativa de la Universidad del Futuro, lo que quiere también es eso, crear espacios donde podamos seguir aprendiendo porque uno ya salió de las universidades, ya pasó por esos procesos y chévere poder tener como un grupito con la cual seguir aprendiendo. Entonces me parece muy chévere eso que dices. Además, las edades también marcan también cierto momento donde uno empieza ya a mirar otras cosas que antes no veía, ¿cierto? Entonces me parece que Exactamente. esa cosa de la geometría sagrada tiene mucho, mucho sentido, mucho significado y mucha potencia, por lo que, por lo que sí veo que, por lo menos para mí, en la Universidad del Futuro, yo empecé después de las conversaciones a establecer como unos patrones en las personas y salieron como nueve aulas y busqué como algo con el 9 que es un número también bonito. Si me podrías hablar un poquito de los números también, porque es que eso es chévere. El 9 me pareció bonito, bueno, está relacionado con el símbolo de la gestación, ¿cierto? Cuando alguien muere hacen el novenario, están las novenas de Navidad, está como esa estructura de los arquetipos de la personalidad que tiene el enneagrama y es donde yo lo usé para poner las aulas. ¿Qué es lo bonito de esa estructura? Es que permite como conectar cosas y eso es lo que buscamos en la educación holística, que tengamos un aprendizaje que pueda ir de un lado a otro, que sea más holístico. Y eso me parece muy chévere, que eso es lo que plantea también un poco esos principios geométricos. Yo cuando estuve también mirando lo que tenía que ver con el árbol de la vida, ¿cierto? Esa imagen del Ujú. Cábala y en esas estructuras que ve uno en muchas culturas, la cruz andina, ¿cierto? Mirar un poco como todas esas geometrías que representan es un significado muy profundo y Acá simbólico de la las tengo. culturas. Exacto. Como que todas esas cosas uno como investigador puede empezar a mirar cómo las puede también usar pedagógicamente. Y, igualmente las trinidades, que ese grupo del tres también es muy La importante. triada. La triada, por ejemplo, en los Vedanta hablan de ser, conciencia y felicidad. Ellos llaman Sat, Chit y Ujú. Ananda. Padre, madre e hijo en otras estructuras. La Trinidad está también en la filosofía, en la tesis, antítesis y síntesis. Y yo he empezado también a utilizar como esos números también para jugar, incluso las polaridades. Un ejercicio que yo hago mucho con los estudiantes es que como a veces uno le gusta mucho, y en psicología llaman
el sesgo de confirmación, es más fácil como uno Ujú. entender las cosas que uno, ¿cierto? Desde el otro. Del otro, pero entonces, ¿cómo ponerse uno en la perspectiva de algo que uno no, que uno le molesta y tratar de explorar eso en esas polaridades? Entonces, exploramos el dos, esas dualidades, tratamos de jugar un poco, con la polaridad jugamos un poco y con la dualidad, con el trabajo con la sombra. Miremos a ver qué cosas me molestan mucho, profundicemos en ellas. Eso. Con la Trinidad las uso mucho en pedagogía para trabajar mucho como lo que te estaba diciendo, una estructura educativa donde esté el cuerpo, donde esté la mente, donde esté lo espiritual, donde esté lo personal, lo interpersonal y lo transpersonal, como que le empiezan a permitir uno como unas posibilidades de juego más grandes. Si uno ve el 4, pues uno podría pues mirar otro. No lo he explorado mucho, pero pues está la cruz y están otras figuras. Y dentro de mucha de la información que yo he leído también alrededor de los sistemas de pensamiento, hay un autor que es muy bello que se llama Jan Hebser, que habla de cómo las estructuras de conciencia van cambiando y él las va asociando también con figuras simétricas. Empieza con el punto, luego va a lo Sí, bidimensional, va a los tres, las tres dimensiones, cuando entra la cuarta dimensión y va mostrando de que el incremento de la conciencia tiene que ver con incrementos en complejidad y en incremento en dimensiones. Y es muy chévere cómo también van aplicando cuestiones de la simbología. Por ejemplo, el círculo también es algo muy importante y eso tiene potencialidades pedagógicas muy grandes porque yo lo he empezado a practicar cuando tú configuras un espacio, cuando estás en presencialidad a nivel del círculo, todo el mundo se puede mirar a los ojos, hay más presencia, claro. a diferencia de Y otros por sistemas. eso, por ejemplo, los colegios de pedagogía Waldorf, los salones son circulares, pues se tiende a siempre estar en lo que nosotros llamábamos en el colegio, se me olvidó el nombre exacto, en mesa redonda. Y Ujú. es precisamente porque eso también cambia la manera como tú aprendes, porque es que no es una configuración donde hay alguien delante tapándome que yo le estoy dando la espalda, sino que todos nos estamos viendo a la cara y también voy entendiendo a través de los gestos del otro si alguien está entendiendo, no está entendiendo, cómo es su mirada. Mm. Y el profesor pues tiene un papel muy importante, pero no es ese papel de la configuración de un salón cuadriculado. Entonces el aprendizaje es mucho más abierto, mucho más bonito y es precisamente a través del círculo que es en geometría, es la unificación. Ajá. Así es. Y también hay otro símbolo que uno ve en el budismo que es como un círculo, pero que está como abierto, le llaman el Enso. Y es muy chévere porque también lo Sí. asocian mucho en el proceso también de sanación de las problemáticas y es como hacer que a veces la energía se queda como obstaculizada en un punto, volver que esa restauración energética vuelva otra vez a su origen y vuelva como a cerrar los ciclos. Hablemos un poquito de esa conciencia de los ciclos, que es otra de las cosas que trae también esto de la profundización de los patrones. Cuando uno ve como la ciclicidad en la vida de nosotros, ver como los ciclos de las estaciones, de que somos pequeños y vamos a grandes y morimos, la vida y muerte, hay como muchos ciclos. ¿Cómo se Por percibe entre ejemplo, la ahí tú geometría ahorita sagrada eso de estabas los ciclos? hablando ¿Mm? digamos, ahorita que estás hablando que con el 4 no has explorado Ah, mucho, sí. el 4 tiene unas cosas muy potentes que son, y nosotros lo trabajamos desde la geometría, que son las 4 estaciones, Ujú. los 4 puntos cardinales. Ajá. Entonces, cuando uno trabaja el 4 está trabajando el mundo, la tierra, y el 4 es la base de esta figura geométrica que se llama el hexaedro, que en los sólidos platónicos es el elemento tierra. Mm. Entonces es la estabilidad que me brinda la tierra. Entonces todo esto va ligado, y esto no lo digo yo, esto lo dice Platón, o sea, desde Platón él nos trajo este conocimiento. Entonces todos los números, lo que tú decías ahorita, todos los números se pueden trabajar y una palabra clave que me encantó es jugar. Ujú. Cuando nosotros somos adultos se nos olvida jugar. Y los niños, ¿cómo aprenden? Jugando. Y los adultos, ¿por qué no aprendemos jugando? Entonces yo siempre invito a mis estudiantes a jugar, a que si bien la geometría tiene una cosa, esto es un juego. Si queda torcido cuando hacen el trazo, no pasa nada, no se Mm. acabó el mundo. O sea, estamos jugando. Cuando vemos ese tema que tú hablabas del árbol de la cábala, el árbol de la cábala
nosotros lo jugábamos desde chiquitos en algo que se llama la golosa acá en Colombia, la rayuela en Argentina, el avioncito en México. Es ese mismo juego de ir saltando para llegar al cielo y tiene exactamente la misma estructura del árbol de la vida de la cábala. Entonces es muy lindo cuando uno empieza a relacionar esas cosas con el juego, con la geometría, por ejemplo, esas triadas tan importantes, ¿cierto? Las triadas divinas, porque es que las Mm, triadas vienen, lo que tú decías, hay muchas triadas desde diferentes sistemas, están las tres preguntas grandes de la filosofía que son, eh, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? Están los tiempos, presente, pasado y futuro. Tenemos la Trimurti budista, que son Brahma, Shiva y Vishnu, que también son una trilogía. Y el 3 es bien importante porque el 3 es equilibrio. Son los dos polos de los que tú hablabas cuando se habla del ujú. 2, que nosotros también lo trabajamos como polaridad, y el tercero que llega a mediar. Y digamos en la Trimurti hindú se nota muchísimo porque son el creador, el destructor y el que viene a mediar entre los dos. Maravilloso. Ese es ese tercero que llega a entrar. Esa figura de esas trinidades es muy bonita porque siempre es como dos polos y algo como que los trasciende a los dos, ¿cierto? Exactamente. En una asociación a que la educación no sea solamente enfocada a lo cognitivo, también hablan de la trinidad de la inteligencia, el sentimiento y la voluntad y ponen la relación, la Ujú. altura con la inteligencia, porque siempre va buscando como, va tendiendo como hacia lo alto y hacia cosas más altas, el sentimiento frente a como a lo ancho. Y hay muchas metáforas incluso de psicólogos y de personas que están trabajando el tema del trauma que muestran un poco que las personas cuando han tenido como problemas como que se cierran, se cierra. Sí, Y tal cual, si hay una experiencia de apego inseguro en la infancia, pues el niño no tiene las herramientas y se va como acordoneando y le va a hacer, le va a dar más dificultad su mundo interior va a estar más cerrado, va a tener más dificultades para relacionarse, para tener empatía, para estar como en la capacidad de exactamente. tener mejor relación, entonces como que sea ancho, pero si tiene como unos pilares, ¿cierto? Unos cuidadores seguros y pone la imagen como de un puente así, pues va a estar como, va a estar más seguro y ese niño va a poder Va a desarrollarse estar mejor, sostenido, va a estar va a sostenido y va a desarrollar estar como confianza. va a tener como las posibilidades de confianza, de un mejor autoconcepto, va a tener como las capacidades de resolver y de curiosear y de jugar, porque si tú no has tenido unas relaciones bonitas con esas situaciones, pues más capacidades que uno como profesor y uno a veces se choca porque encuentra personas que les cuesta mucho jugar o explorar Claro, el azar y uno nota que hay que tener mucho cuidado porque es que no todas las personas vienen como con esas mismas estructuras básicas en los primeros años como de esa estabilidad. Entonces, esa anchura el sentimiento y la otra, pues la profundidad, hablan de la voluntad. Entonces, muy chévere porque esos principios triádicos, hay uno que yo también lo hago mucho en la autoevaluación con mis estudiantes. Les digo, bueno, este curso que les dejó a ustedes a nivel personal, profesional y ciudadano, porque normalmente es una tríada que me gusta mucho porque chévere que mi curso pueda no solamente apoyar a lo personal, sino también a gente que viene de carreras distintas y que tiene temas distintos y por el lado ciudadano, porque me interesa mucho pues que lo que yo esté enseñando pues pueda hacer que las personas puedan servir mejor y hacer cosas mejor por su sociedad. Entonces, muy chévere lo hemos estado estructurando así. Y bueno, hablemos un poco del 6. El 6 también es una figura, yo no la he explorado porque pues uno, en cada figura uno podría entrar con mucha profundidad, pero háblame un poquito del 6, Jenny, ya que estamos hablando de entra en números. tanta profundidad que, por ejemplo, en el módulo 2 de nuestra formación Mm, vemos los números del 1 al 12, cada número con su figura y cada número con su concepto, porque realmente hay muchísimos de qué hablar. mm, El 6, acabamos de llegar al 9, que es el número mágico de lo que está trabajando Andrés. ah, El 6 es precisamente la unión de los dos tres. Y resulta que los dos tres tienen algo muy bonito y es que el triángulo hacia arriba es la energía masculina. Acá no estamos hablando ni de género, ni de sexo biológico, no, de energía. Todos tenemos energía femenina, energía masculina, sin importar
nuestro contexto, ni de dónde vengamos, ni con qué género nos relacionemos. Pero tenemos energías. Entonces, el triángulo mirando hacia arriba es la energía masculina, que es la Ujú. energía de la acción, que es como algo apuntando hacia algún lugar. Entonces, es el movimiento. Y el triángulo mirando hacia abajo es la energía femenina, que es la que recibe la emoción, es el útero, Qué bonito. ¿cierto? Entonces, también en el cuerpo femenino. Entonces, cuando uno mira el 6, que es la unión de estos dos triángulos, pues es la unión perfecta entre la energía femenina y la energía masculina, encontrando un equilibrio. Entonces, el 6 es el número de precisamente esa unión, de ese equilibrio. Y por algo, la representación gráfica del chakra corazón, que es el chakra que une los chakras de arriba con los de abajo, es una estrella de 6 puntas, Mm, qué porque es la bonito. unión entre lo de arriba y lo de abajo en perfecto equilibrio. Entonces, el 6 también tiene una figura muy importante que es esta, que es una figura de la geometría sagrada que es muy conocida y se llama la Merkaba. Y la Merkaba es la geometría de cómo es mi campo energético. Esta es la geometría de mi propio campo energético. Entonces, cuando yo tengo mi campo energético equilibrado, pues acá veo cómo la energía masculina, que es la dorada, y la energía femenina se unen en uno solo. Entonces, es como un yin yang, pero desde otra interpretación. Muy bonito eso. Muy bonito eso porque ahorita se habla mucho también en ciertas tendencias alrededor del género de esa integración, ¿cierto? De lo masculino y de lo femenino y de esas polaridades en uno y de poderlas explorar y de reconocer y de saber y marcan de pronto una distancia con algunas tendencias que muestran un poco de establecerse mucho en una polaridad, porque esas polaridades incluso están en la naturaleza, ¿cierto? Incluso hay unos conceptos Claro, hindúes que yo una vez leí que hablaban de esos principios cósmicos, de esas dos tendencias, de una energía masculina y de una energía femenina. Y eso se nota mucho, creo que hablaban de Purusha y Prakriti como dos tendencias en la India como para asociarse como a esos dos principios de lo femenino y de lo masculino, que también es algo interesante hoy de plantear en medio de tanto antagonismo a veces de género, que a veces se da, también sería chévere exactamente. poder explorar eso desde esas maneras simbólicas, que también ese trabajo de la geometría sagrada permite también explorar uno eso en uno, pues sería Explorar chévere, ¿no? muchísimo, Sería maravilloso muchísimo, mirar esos dos porque triángulos, hay, cómo conectan y cómo está uno ahí. Ah, y lo bonito es que cuando uno llega a este equilibrio es cuando está en la salud perfecta, o sea, tanto que nosotros lo llamamos el vehículo de sanación, porque cuando tú llegas a integrar tus dos energías, pues precisamente estás en un momento donde eres capaz de actuar, de sentir y de estar todo esto, porque esto se inscribe en un círculo, entonces de unificar todo eso en tu propio ser. mm, Entonces es supremamente lindo, el 6 es supremamente importante y llegando al 9 que es la estructura que tú usas, pues el 9 es la unión de una triada con un 6, ujú, ¿cierto? Entonces tenemos este 9 que tú hablabas, es la gestación. Nosotros nos ujú. demoramos 9 meses en la pancita de nuestra mamá gestando, pero además el 9 es el último número de los números de un solo dígito, hablando pues de números naturales, números pitagóricos. Y entonces es el fin de ese ciclo, porque ya a partir del 10 inicia un nuevo ciclo. Entonces ese 9 es ese fin, pero es un cierre muy bonito, porque también es el cierre de ese nacimiento de algo, pero Mm. de ese algo que entiende que hay un equilibrio y que hay unas fuerzas, que es ese 3 que llegan a equilibrar todo. Tan bonito que se van como Entonces es como, conectando todas las cosas, se van conectando los mismos números en exactamente. esas perspectivas. Yo sí le escuché a alguien. Y aparte el 9 contiene a todos los otros números de un dígito. O sea, el 9 tiene al uno, tiene al 2, tiene a todos los números. Sí, es un número bastante poderoso. Bueno, eso por el lado de los números muy interesante porque pues le permite mucho jugar, explorar, profundizar en muchos esquemas interculturales y transculturales y en principios universales, que es lo que me parece chévere también de todo esto de la geometría que apela solo universal, porque hubo un momento en el trabajo de las ciencias humanas donde nos quedamos de que todo era común,
como socialmente construido, todo era como, pero hay unas cosas que realmente pues son universales y a mí me parecen pues muy maravilloso también en términos de la exploración también de estos temas de la geometría también en cuanto a algo que se está necesitando mucho y es la conciencia ambiental. De poder como ser más sensibles Totalmente. como al entorno. Y yo el ejercicio que hacía de esa exploración pues muy natural con la fotografía de estos elementos naturales era para tener un poquito esos principios reverenciales y de sacralidad que se han perdido. Y me parece muy chévere que la geometría también podría ayudar a consolidar una conciencia ambiental en los estudiantes, porque normalmente nos enseñaron a nosotros la biología y esas cosas que son muy maravillosas, pero como que faltaron más metodologías para que nosotros Lo que pudiéramos. Por pasa eso me es parece que muy chévere que a en los módulos, nosotros, como ustedes lo plantean, tienen el trazo, el dibujo, la exploración interna y son más integrales las exploraciones que como exploramos nosotros esos claro, temas. es que es eso. A nosotros nos enseñaron desde una división, o sea, desde que biología era una cosa, matemáticas era otra, geometría era otra, artes era algo supremamente aparte, teatro era otra cosa aparte, o sea, y habían unas materias que eran más importantes que otras. Cuando uno se mira en la integralidad del ser, primero, todas están unidas. Pues lógicamente la geometría tiene que ver con la matemática, tiene que ver con la biología. Yo fui esto cuando era célula. O sea, tiene que ver con esos 9 meses que yo me demoro en estar en mi mamá. Tienen las espirales que son mi ADN, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos totalmente la geometría. Lo que pasa es que estamos tan dormiditos y nos enseñaron a vivir tanto en la división que no lo vemos. Cuando uno llega a estudiar geometría, lo que empieza a hacer es darse cuenta que todo está tan unido, que todo es o sea, todo está en el todo, que uno empieza a ser más consciente y precisamente por eso también las cosas ambientales empiezan a verse más. Porque claro, si yo voy y parto una fruta, ¿cierto? Y veo cómo está construida y cómo esa geometría de esa fruta está relacionada con mi cuerpo, pues lógicamente yo prefiero comerme esa fruta que tiene esa relación y puedo cuidar un árbol que tiene una relación conmigo, ¿cierto? Mm, Entonces también empieza como a hacer una cosa más relacional, porque en la geometría hay algo muy lindo que se aprende y es a que nosotros somos los creadores también de nuestra propia vida. Y el ver esa realidad como algo que yo también voy creando a partir de cómo voy resignificando todo lo que voy viendo, pues lógicamente me vuelve mucho más sensible a absolutamente todo y eso inherentemente me va volviendo un ser que va a ser, que va a tratar de ser más sostenible, a cuidar su medio ambiente, a mm, cuidar los animales, a cuidar al otro, ¿cierto? Porque es, soy yo mismo replicado en todo. claro, muy bonito eso, Jenny. Y algo que se me viene a mente y como que me da mucha curiosidad pensar y es que, mm, que estamos mirando también cómo la vida se manifiesta, ¿cierto? Ver como para poder empezar a revitalizar los procesos de educación, pues nos hace como maestros y como investigadores a mirar como esos principios subyacentes a cómo surge la vida, cómo se regenera y esos principios que están en la naturaleza y que llevan millones de años, incluso mucho más antes de nosotros, esas conciencias Muchísimo. acerca de cosas que llevan mucho más en términos evolutivos. Eso debe ayudarnos mucho en principios de diseño, en diseño de ambientes, de metodologías, y acá lo hemos venido explorando contigo en esta conversación, cómo podemos integrar, porque es muy curioso que es muy raro en educación encontrarse con estos métodos así tan holísticos, por eso me parece y tan chévere y tan potente que ustedes estén haciendo esto y por eso quería mucho la conversación con lo que ustedes están haciendo, porque es como algo todavía que está creciendo, pero que todavía no tiene la fuerza suficiente, pero en algunas conversaciones he tenido personas que también están haciendo sus desarrollos desde enfoques como efecto mariposa que están trabajando como aprendizajes más holísticos en el bosque y con metodologías propias basadas también en estudios y en investigaciones, pero hay algo muy bonito y es que primero esto se tiene que pasar y como tú lo dijiste al principio, primero pasar por uno, experimentar en uno antes de Total. enseñarlo a otros, porque como uno va a enseñar algo que realmente no ha pasado por su cuerpo, que no ha encarnado y eso me parece algo muy maravilloso en estos temas, que no es algo
tener un dominio conceptual sobre cierta información, sino que uno ya lo ha vivido y ya como lo vivió, lo experimentó, pues lo puede compartir y está el fruto maduro para... Exactamente. Martin Buber, un filósofo, decía algo muy bonito, que cuando uno encuentra una manera para servir a Dios, decía él en los escritos hasídicos, que mantuviera 9 meses esas enseñanzas y las acunara y que las trabajara y ya luego cuando ya las tuviera, pues como que ya las entregara, que no se ponga cuando tenga un insight alrededor de lo espiritual o alrededor de algo muy profundo, como rápidamente como a dar esa nueva noticia, sino como que madúrela, sediméntela y tenga, porque como si todos los procesos en la Sí, vida tienen su momento, ¿cierto? Para una poder como gestación. en una gestación. O sea, es eso, hay que tener una gestación. Yo les digo a mis estudiantes que hay que tener, porque uno se encuentra con muchísimos talleres de geometría sagrada donde en 5 horas te llevan desde el círculo hasta estas geometrías. Muy Y yo rápido. les digo, nosotros eso mismo lo vemos en 2 meses, Ujú. porque yo les digo, la geometría hay que digerirla. Claro. O sea, yo no me puedo poner a dibujar esto y en 5 minutos estar acá, porque Ujú. a qué horas digerí yo este conocimiento, a qué horas lo hice la introspección de cómo me siento con respecto a esto, ¿cierto? Que fue algo que yo viví. O sea, mis primeros módulos de geometría, yo todos los días me sentaba a trazar, a trazar, a trazar, porque tenía que hacer entregas. Yo más o menos hice 1000 trazos durante 2 meses en la profundización de trazado, pero yo no los digería, yo trazaba porque tenía que hacer las entregas. Cuando ya empecé a crear mis módulos, yo dije, yo no quiero que esto sea así. Yo quiero que la gente pueda vivir cada experiencia de la geometría como la tiene que vivir. Y entonces nosotros vemos esto y en 8 días, ¿qué pasó esta semana? ¿Cómo te Claro. sentiste con respecto a esto que viste? ¿Qué cosas pasaron esta semana que fueron diferentes a la anterior? Los 9 módulos Entonces, son ese, un módulo por 2 meses, quiere decir, es un programa de año y medio. exacto, Es es un un, programa es largo, o un sea, es casi una maestría. realmente el básico son 6 módulos, o sea, son 6 por 2, 12, un año. Un año, sí, es que estoy viendo que Pero es lo que un... te digo, después de ese sexto, pues me siguieron pidiendo y pues yo lo sigo dando, porque hay todavía muchísimo que aprender y para mí es un placer sentarme a develar geometrías. Claro. O sea, porque este conocimiento ha sido una construcción propia tan grande que el cambio que yo he hecho en mi vida y en la forma de ser también es grandísimo. Claro, me gustaría de pronto, yo sé que Juli no está ahí, pues, pero ¿cómo se conecta esto con la arquitectura? Que sería como también algo, también en las experiencias de los estudiantes que ustedes tienen, también dialogan un poco como con esas, hablemos un poquito de eso, los lugares sagrados, que me parece algo interesante y algo que Rupert Sheldrake en este libro de prácticas y ciencias y prácticas espirituales, pues denota como una de las prácticas estrella de las prácticas espirituales. Él pone una la meditación, la oración, el canto, va desarrollando una tras otra, pero la relación con el lugar sagrado y acá pues lo hacen mucho en nuestras culturas antiguas de ir a ciertos lugares a hacer sus pagamentos y hacer sus trabajos espirituales. Incluso ahorita que yo estuve este año en la Sierra Nevada de Santa Marta todavía se hacen esos pagamentos con su algodón y van Ujú. y trabajan en pensamiento y pagan el positivo y el negativo. Y son prácticas muy bellas. E incluso Efecto Mariposa también, que te contaba ahorita, también hace un proyecto de educación holística como con peregrinajes donde buscan que las personas hagan un viaje de exploración muy profunda en el bosque con unas herramientas que ellos han construido maravillosas y siempre están buscando también como esa conexión con esos puntos que son, parece que no son como tienen un significado profundo también No son al azar. energético y me gustaría que habláramos un poquito antes de terminar nuestra conversa sobre eso de la arquitectura y los lugares y esto. No son, realmente no, los puntos energéticos no son al azar. Incluso hay una geometría que tiene que ver con esta, que son los 20 puntos energéticos que se inscriben en el planeta Tierra Ujú. y se hacen a través de esta geometría que se llama la red Christie. Y es la que marca los puntos de la Tierra donde hay más poder energético. Entre esos puntos energéticos precisamente tenemos
esas líneas ley que ha estado explorando Julián en los videos de YouTube, em, que tiene que ver con la arquitectura también que se ha construido alrededor de esos puntos energéticos, precisamente porque se sabe que ahí pasa algo y cuando uno va, lo siente. Entonces, la arquitectura ha utilizado los recursos de la geometría sagrada, porque muchas cosas, en el Vaticano está esta geometría, se empieza a fusionar para poder volver como antenas poderosísimas de energía, que claro, que también se han aprovechado y las han utilizado para el poder al hacernos pelear con el ego y al darnos esta parte de polarizarnos. Pero cuando nosotros lo vemos como algo unificado, podemos entrar a cualquier lugar de esos creados energéticamente para sentirnos en unidad con el todo, porque para eso están hechos. Entonces, la arquitectura tiene muchísimo que ver, la arquitectura moderna, como esto que estamos viendo, este boom de los domos geodésicos. Los domos geodésicos nacen precisamente de una persona que se llama Buckminster Fuller, que también es la persona que encontró la matriz isotrópica, que es la geometría del vacío. Y el vacío entendido como el hecho de poder crear lo que quieras crear. Porque donde está vacío existen las posibilidades de crear, donde está lleno no. Ujú, Entonces, cuando uno entra a una geometría como un domo geodésico, pues precisamente entra en ese vacío donde no están sino las paredes, no hay nada estructural y puedes vivir esa opción de estoy acá conmigo mismo, ujú. que es lo mismo que pasa en una iglesia gótica llena de cosas, pero estoy acá conmigo mismo. Y yo tuve una experiencia muy linda cuando decidí trazar geometrías de la Catedral de Manizales. Yo hice un taller con uno de los vitrales de la Catedral de Manizales y ha sido una de las, a pesar de que nosotros fuimos creados en Manizales con esa imponente catedral gótica acá y que a veces uno decía, "Ay, qué pereza acompañar a la mamá a misa", pero ya entrarlo a ver desde esos aspectos de la geometría se convirtió en uno de mis lugares favoritos de Manizales. Irme a sentar y sentirme rodeada de toda esa sacralidad que me recuerda que yo también soy sagrado. Es maravilloso. Y de ahí, eso es lo que hace la arquitectura. Hacer unos espacios donde yo puedo ir a conectarme conmigo mismo. Claro. Bueno, Jenny, ha sido muy interesante todo lo que hemos conversado. No sé de pronto algo que quisieras como hablar que de pronto no te haya preguntado y que sea parte como de lo que estén haciendo, de pronto algunas referencias para las personas, de pronto de los lugares donde pueden encontrar los materiales y también de pronto referencias de algunos textos o de cierto, dejar a la gente tocada también para profundizar sobre ese tema porque sé que han hecho la investigación y pues podríamos colocar también en la descripción del video como toda esta información, pero chévere de pronto algunos referentes en algunas áreas. Hay una de las cosas también que me gusta mucho de estos temas es que se conecta el arte y la ciencia y ha sido uno de los temas que a mí me han apasionado mucho, ver todo ese tema de los fractales y de una ciencia muy actual de sistemas que es hoy por hoy en día una de las ciencias más importantes para reconocer como los patrones de las problemáticas globales, para hablar de una situación compleja. Claro, Uno tiene que ver como, no puede ver las partes, sino tiene que ver como que lo que Gregory Bateson hablaba de, es como el patrón que conecta, siempre ver como conexiones, relaciones, y es una inteligencia que es necesario que en las escuelas y en la educación superior empecemos a tener más, empezar a pensar más en interdependencia, en interconexión, y yo creo que entrar por la geometría de los sagrada y de la geometría en general para meternos a la teoría de sistemas y todos esos temas así y sobre todo los temas también de la espiritualidad que también hoy por hoy pues vienen teniendo como un realce y una necesidad para muchas personas, la necesidad del ritual, la necesidad de la conexión más profunda con nosotros mismos. Entonces, como que por muchos lados, esto que parece como tan, al principio la gente habla como geometría y de pronto puede recordar de una de la escuela cuando estaba viendo dicen, como lo que uno vio y fue muy pobre, pero muy bacano todo lo que están haciendo porque hacen muchas conexiones con muchas cosas, con arquitectura, con los chakras, o hablaste de los chakras, con la numerología, como con los principios
de lo que llaman muchos la sabiduría perenne, como que está en muchas épocas y que valdría la pena como seguir profundizando. Entonces, no sé, de pronto algo que nos quieras compartir ya como finalizando, porque ya vamos como por la hora y maravilloso ir cerrando. Dale. Bueno, primero, no le tengan miedo a volver a coger un compás. Esto fue creado como una herramienta maravillosa desde muchos siglos atrás. Nosotros normalmente no la cogemos desde el colegio, pero esto desarrolla muchas habilidades que vamos olvidando en el paso del tiempo y que como adultos las vamos a seguir necesitando, así creamos que no. Entonces, adultos, por favor, cojamos el compás, juguemos con las reglas, con los colores, tracemos con lo que encontremos. Si tenemos un portavasos, tracemos, empecemos a dibujar nuevamente, a jugar nuevamente. Eso nos va a ir volviendo a conectar con ese niño tan importante para poder seguir viviendo sanamente. Cosas que les recomiendo, conecten con lo que les llama la atención. A muchos nos venden muchísimas cosas y cada vez estamos saturados de más cosas. Conéctense con lo que les resuena. Realmente ahí es donde van a encontrar lo que están buscando. Y tercero, nunca dejen de buscar. Nadie tiene la verdad absoluta. Siempre estén buscando, siempre estén preguntando, siempre estén curioseando y siempre duden. La duda es muy importante. Siempre duden. Para poder seguir aprendiendo hay que dudar todo el tiempo. Entonces, los invito a eso, a que jueguen, a que duden, a que aprendan, a que curioseen y a que trabajemos como seres integrales. Bueno, y una última cosita de los canales donde están los cursos, cuándo inicia el próximo, también chévere también dar esa información de cómo cada cuándo Bueno, se están abriendo los cursos eh, para la gente interesada en estas formaciones arte terapéuticas. bueno, nosotros, nuestras redes sociales nos encuentran como Mandala Taller Creativo en Facebook, en Instagram, en YouTube. En YouTube hay videos gratuitos, todos los que quieran, videos de talleres de geometría, videos de exploración de las geometrías en la arquitectura, en los puntos energéticos. Y en Instagram todos los días subimos cosas. Los cursos los pueden encontrar en Hotmart. Está el curso virtual como tal. Ustedes entran, buscan Taller Mandala, Mandala Taller Creativo, ahí nos encuentran con nuestra propuesta, o sea, 24/7 en el momento que quieran entrar. Y para los individuales presenciales, que son ya conectados así uno a uno, normalmente yo abro cupos cuando hago taller gratuito. Nosotros tenemos taller gratuito el 18 de noviembre, entonces los invito, los que se quieran unir, nos pueden escribir por Instagram, aunque no sé si esto vaya a pasar para esas fechas o antes o después. Pero Después. bueno, cada mes estén conectadísimos, cada mes hacemos taller, entonces en Instagram cuando haya taller gratuito, precisamente después de ese taller se abren cupos para acompañamientos personalizados. Entonces, estén pendientes que nosotros cada mes hacemos un taller gratuito y a partir de ahí se empieza a llenar los cupos de los horarios. Bueno, Jenny, muy chévere, muy valiosa la conversa y muy fluida contigo. Muchos saludos al Juli y esperamos que podamos hacer incluso con él otro capítulo más adelante, en otro momento. Y muchas Claro que gracias sí. y estaremos ahí en contacto para lo que vaya pasando y cómo va evolucionando también cómo podemos ir haciendo conexiones en lo que cada uno de nosotros está haciendo, que hay muchas conexiones y lo bonito de este proyecto es como que podemos también hacer estas sinergias entre proyectos de educación holística en el mundo. Entonces te agradezco mucho y te mando un abrazo y besos. Muchísimas gracias a ti, Andrés, por la invitación. De verdad, qué rico haberte vuelto a ver, así sea virtual. En algún momento volverá a ser presencial. Esperemos que sea pronto Fin de y por año. darme este espacio para hablar un poquito del proyecto. Bueno.